Hola, buenas tardes. Hoy es 5 de abril, domingo de Ramos, en resguardo, en cuarentena. Eh, Quería hacer un breve, un, un corto, para, para explicar un poco el término Cultores de Venezuela. Cultores de Venezuela, que es el nombre de una plataforma de información, la cual manejamos un grupo de venezolanos, profesionales y técnicos en diferentes áreas. La mayoría de ellos jóvenes, la mayoría de ellos millennials, el viegenials somos unos pocos nada más, y tiene que ver con una marca personal que yo creé o que yo desarrollé hace varios años, que se llamaba El Cultor de Venezuela. ¿Por qué el Cultor de Venezuela? Porque apuesto por mi país en momentos por allá por el 2015, donde lo único que se hablaba era de emigrar, en donde todos apostaban por irse del país o que sus hijos se fueran del país porque utilizaban frases como esta: en Venezuela no hay futuro. Me imagino que tenían una bola de cristal para determinar eso. Se están yendo todos los cerebros, fugas de cerebros, se están yendo los talentos. Bueno, por descarte, si se fueron todos los talentos, se quedaron todos los brutos, ¿no? Y frases paradigmáticas como esa, yo, no solamente porque tenga una pasión o un amor particular por Venezuela, por sus playas, por sus paisajes, por sus mujeres, no, sino basado en mi experiencia y mis conocimientos. Además que me dediqué en los últimos años a actualizarme, sobre todo con formación en áreas de conocimiento, lo que llaman conocimiento blando, de técnicas blandas, es decir, manejos de talento humano, coach. Me formé en el área de consultoría y mentoría. No todo, aquí en Venezuela todo el que despiden y no consigue trabajo entonces se vuelve un consultor, y para ser consultor o mentor hay que formarse, y yo lo hice. Entonces, porque sabía que si no me actualizaba no podía enfrentar la crisis que estaba pasando en nuestro país, porque hay que adquirir conocimientos y estrategias nuevas. Entonces me salí a formar. Entonces, y también pues para manejar con herramientas nuevas, o conocimientos nuevas para mí, conocimientos nuevos, los argumentos para decirle a la gente: mira, no es así, Venezuela no está acabada, no se han ido todos los talentos, etcétera, etcétera, etcétera. Además, esto tiene una particularidad, que es que ese discurso, que ya llegó un momento en que comenzó a verse como un discurso de defensa o de justificación del que se iba, estaba afectando al que se quedaba y afecta a nuestra imagen internacional. ¿Ok? Por supuesto, aquí detrás de todo esto hay un tema político, un tema de ideologías políticas locales y regionales, y pues obviamente nosotros queremos un cambio pronto en Venezuela, ¿ok? Pero los cambios también tienen sus procesos, sobre todo que parte de este cambio viene de cambios sociales, y los cambios sociales no son como a veces los millennials quieren, y mis amigos millennials saben por qué se los digo, que tú los puedes acelerar, ¿no? No es un juego de video donde tú pasas de una etapa a otra, o no es como una aplicación que enseguida te ayuda. Siempre tienes un truco, consigues en internet el truco para saltar un paso donde te atascas. No, los procesos sociales tienen sus pasos y no se pueden acelerar. Ciertamente, hoy en día se dan mucho más rápido que en otras épocas, gracias a la tecnología y a la evolución de las sociedades, pero siempre, siempre, siempre van a tener un paso del cual, o un proceso del cual tienes que cumplir. Y lo que nos está pasando hoy en día con el coronavirus, esta ralentización del mundo, donde nada, no hay forma ni manera de agilizar el proceso, porque inclusive consiguiendo una vacuna, los científicos, por lo menos lo que han declarado hasta ahora, que no es algo que tú vayas a poder aplicar de inmediato, y que el único proceso o el único mecanismo que hay en estos momentos para lograr salir de esta pandemia es un proceso de tiempo, es resguardarse. Nos está dando una lección de naturaleza. Entonces,
agricultores de Venezuela, su objetivo es mostrarle a las personas, a los venezolanos y los que están fuera de Venezuela, pues, en general a todo el mundo, que hay gente que tiene éxito en nuestro país, gente honesta, gente honrada, que hay formas de luchar dentro de las crisis, que hay formas de tú buscar cambios sociales y políticos dentro de nuestro país a través de un objetivo distinto a lo que hemos visto, distinto al objetivo político propiamente, porque desde las trincheras de la producción, es decir, desde el emprendimiento, desde la producción, desde la prestación de servicios, desde ejercer la profesión, en fin, desde el área productiva nosotros podemos hacer un bloque que presione para los cambios políticos, sociales, los voy a decir en orden, económico, políticos y sociales que necesita el país. Por otro lado, hay unos Venezuela, y eso lo vimos mucho ahorita en unos programas que dimos online de cómo manejarnos con el tema del coronavirus, con inteligencia emocional, e incluso hablamos de unos temas de economía financiera, de inteligencia financiera, algunos tips que hemos dado. Hemos podido observar que esas paradigmas y autoflagelación, había un punto que era importante, que era dentro de esos gráficos que veíamos de cómo va avanzando el ser humano dentro de un proceso como el de crisis que estamos viviendo con el coronavirus, que además lo tenemos en experiencia con Venezuela. Observábamos que hay una parte del proceso que es la negación. Y luego de la negación, es decir, la negación en el caso del coronavirus era aquello de que eso no nos va a pasar a nosotros. Pero al ir pasando los días y ver que el virus se iba acercando, por lo menos iba afectando ya a regiones donde podíamos tener personas conocidas, es decir, salió de Asia y llegó a Europa, y todos tenemos gente en Europa, y luego pues comenzaron a verse los primeros casos en América. Entonces ya pasas a un proceso de negación, a un proceso de culpar a alguien, de buscar a quién culpar. Entonces comienza que si fueron los chinos, que si fue el americano que le vendió la cepa al chino, todas esas cantidades de locuras que además los fake news hacen su agosto cazando bobos en las redes. Asimismo sucedió con el tema de Venezuela, porque el proceso ese proceso de navegación por diferentes etapas de una crisis en cuanto al comportamiento humano es igualito, y muchos se dieron a la tarea de buscar culpables por las razones por las cuales no podíamos salir de la crisis política que había en Venezuela. ¿Ok? Y pueden que en algunos casos muchos tuviesen razón, que algunos de los casos perfilados en esa batida de buscar culpables pudiesen haber muchos errores desde el punto de vista de los políticos de oposición, del fulanos y sutanos. Es posible, pero realmente, más allá de la búsqueda de culpables o no culpables, es un tema de la necesidad del ser humano de señalar a alguien. Y cuando se te vuelven incontrolables, es decir, cuando tú sabes que no puedes controlar las variables que pueden buscar el cambio, entonces tienes dos vías. O lo entiendes y comienzas a manejarte dentro de ese hecho, o huyes. Y viene la migración. Y por supuesto, la forma de justificar esa migración, muchas veces, no todos los casos son así, porque no se puede nunca generalizar, pero muchas veces es entonces diciendo, el país no sirve para nada, la gente que Es más, yo llegué a leer en las redes sociales expresiones como que todos los que se quedan son chavistas. Así lo voy a decir, o sea, que todos los que se fueron son opositores. Yo he tenido la oportunidad que, a pesar de esta crisis, he podido viajar por varios países por razones personales o razones profesionales en todos estos años. Inclusive hasta diciembre del año pasado lo hice. Y yo escuchaba expresiones en Estados Unidos, por ejemplo, de que cómo va a salir Venezuela adelante si se fueron todos los talentos. Se lo he escuchado a venezolanos que están trabajando en trabajos muy por debajo a su nivel profesional. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? No estoy denigrando de ellos, bravo, ellos están luchando por salir adelante. Pero, oye, mírate en el espejo primero, para que veas que tampoco es que tú estás en una posición como para poder estar criticando, y segundo, en base a qué estudio científico, a qué encuestadora, en qué trabajo de campo sacaste tú la conclusión de que en Venezuela no quedó gente para salir adelante.
O sea, tamaña tarudez lo que entonces ese proceso de buscar una convalidación a lo que hiciste se está diciendo, se vuelve un discurso. Y de ahí comienza la lucha de cultores de Venezuela, a decir la verdad, a hacer ruido, porque resulta que la verdad es todo lo contrario. ¿Ok? Y los números lo indican, y ahí es donde decimos que nosotros nos basamos en argumentos. Se han ido 4,5 millones de venezolanos, bueno, quedan 28 millones de venezolanos en Venezuela. ¿Se van a ir los 4,5 millones que sirven y se quedaron los 28 que no sirven? No es así, lo sabemos que no es así. Además, el proceso que se ha venido dando en Venezuela, y que yo comencé solito y ya somos un batallón de gente comentándolo al mundo, y que nuestro programa de radio lo enseña martes a martes con entrevistados, te demuestra que el país comenzó dentro de una enorme crisis que existe a ver un grupo de venezolanos que comenzaron a apostar por el país. Y eso ha generado un pequeño ciclo de movimiento económico que, bueno, se paralizó con este tema del coronavirus, pero que estaba allí. ¿Ok? A eso se unió que a finales del año pasado comenzó un retorno de venezolanos por diferentes razones, pero muchas de esas razones es que se dieron cuenta que el cuento no era como lo echaban afuera, porque esa es otra de las cosas que Cultores de Venezuela luchó. O sea, si hay tanta gente venezolana dedicada desde el exterior y muchas veces incluso dentro de Venezuela a mostrar lo espectacular que es estar afuera, maravilloso, chévere, los éxitos de los venezolanos afuera, está bien, déjanos nosotros mostrar los éxitos de los que estamos adentro, porque hay gente que parece que le molestara que dijéramos, mira, aquí hay un venezolano, que aquí hay un médico oftalmólogo venezolano que le está yendo bien dentro de la crisis. Muchos dirán, bueno, claro, pero si cobran en dólares, bueno, pero es que precisamente ese es todo el otro tema de inteligencia financiera que hay que estudiar y que hay que aprender para no decir cosas que no se deben. Eso es parte del proceso de recuperación de cualquier país del mundo. Todos los países que han pasado por estos procesos han pasado por esa etapa donde la recuperación viene por un tema de dolarización de la moneda. Así de sencillo. Y un oftalmólogo, para no irse a Colombia, tiene que ir buscando cada día más escalar en sus ingresos en moneda fuerte. Es un proceso natural. O sea, eso no es que ellos son malos los médicos que se quedaron. Entonces, tenemos que dejar los discursos absurdos y basados en desconocimiento, que además vienen de ese proceso de tránsito del individuo por la crisis, donde muchos se quedaron enganchados en la autoflagelación o en la flagelación de lo que dejaste atrás porque tú estás en el lado donde están los buenos. Lo cierto es que se están viniendo muchísimos venezolanos, eso es algo bien importante, además que es un indicador, así como fue un indicador en algún momento que se estaban yendo, ¿ok? Ahora que se están viniendo, y no es verdad tampoco eso, bueno, es que se está viniendo la gente más pobre, mentira, es falso. Yo he visto mucha gente de buen nivel socioeconómico que se está regresando. ¿Okay? Que se está regresando porque Venezuela tiene unas características de negocios muy, muy interesantes. Tampoco es porque todos los que vengan son especuladores, no es porque todos los que vengan son enchufados, porque de nuevo siguen los paradigmas justificativos de algo donde tú no quieres entrar, y es en comprender que Venezuela es un país de muchas oportunidades, las crisis ofrecen oportunidades y mucha gente quiere aprovechar las oportunidades. En Cultores de Venezuela les decimos esa verdad. A muchos no les gusta, lo lamentamos mucho por ello, pero lo que les gusta, síganos porque ese es nuestro mensaje. Y por último, antes de irme, el tiempo y los sucesos mundiales nos han dado además la razón. Insisto, comencé solo en el 2015, se fueron uniendo personas, somos una plataforma bastante nutrida y hoy en día, por ejemplo, a finales del año pasado, vimos lo que sucedió en Chile. O sea, yo tenía gente que quiero muchísimo, que está en Chile y me decían, no chico, esto es lo máximo, esto es Venezuela en los años 90. Y les dije, oye, cuidado con el 92, ¿ok? Ten cuidado con el 92 porque en Chile puede en cualquier momento haber una explosión social. Me dice, tú lo que estás es loco. ¿De dónde sacas tú eso? Que no puede ser. Ahorita yo lo digo y la gente me dice, bueno, todo eso lo sabemos todos. Claro, lo sabemos porque hoy en día se sabe. Yo lo dije hace 15 años. No es que sea un erudito, los números estaban allí y había simplemente que leerlos. ¿Cómo es posible que un país que dice tener una estabilidad económica tiene un índice Gini, que es el primer país en Latinoamérica con diferencia social y el cuarto en el mundo? Ahí hay un número que no cuadra, ahí hay una información que no cuadra, ahí hay algo escondido bajo la alfombra. A partir de septiembre del año pasado, lo que estaba bajo la alfombra salió. Y ya lo vemos. Y ha estado sucediendo en Ecuador, ha estado sucediendo en Perú, ha estado sucediendo en Colombia.
en menor instancia en Uruguay, en menor instancia, pero ha sucedido. Y es un tema que está latente. De tal manera que, insisto, lo que dije hace un rato, los ciclos económicos los sufre cualquier país. Cualquier país sufre de una crisis económica. Así que no son exclusivos de Venezuela, no son exclusivos tampoco de la región. Ahí vimos unas protestas en Barcelona el año pasado, en Barcelona, España, bien importantes. Así que vamos a dejar un poco esa autoflagelación con Venezuela. Venezuela es un tremendo país, con una cantidad de recursos muy mal manejados políticamente, sí, es verdad, pero nos corresponde a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? A mí me van a perdonar un poco esta expresión que yo le voy a decir, pero a mí me parece muy cómodo yo irme a un país donde otros construyeron lo que yo quiero disfrutar. Yo voy a construir en mi país lo que yo quiero disfrutar. Además, que tiene la posibilidad de un precio muy alto por pagar. Y ahí tienen, por ejemplo, los que se han ido a Chile. ¿Okay? Menciono Chile porque es donde los números indicaban un cuento distinto al que realmente resultó ser. ¿Ok? Y además de eso, por lo cercano y por la cantidad de venezolanos que se fueron a Chile creyendo una falsa, porque además lo que hacen es revisar como que lo básico del internet, ¿no? Ven un par de programas turísticos, un par de páginas económicas ligeras, pero tal vez porque desconocen cómo ver la medición de diferentes indicadores. Yo recuerdo en el programa Culturas de Venezuela cuando entrevistaba a Sol María Peña, una extraordinaria profesional, abogada y experta en el área de comercio exterior, con muchísimos años de experiencia, de haber trabajado en ministerios y tener asesorías privadas. Tiene hoy en día su consultoría privada, que de paso siempre me está dando feedback de la cantidad de exportaciones e importaciones que se están haciendo en Venezuela. La gente no lo sabe, eso no sale en los medios, pero se están haciendo. Y Sol y yo comentábamos, porque a ambos nos gustan los números, que nos hemos dado cuenta que los indicadores que se están utilizando hoy en día, tanto sociales como económicos, no están diciendo la verdad. Son unos números allí gestados a través de un escritorio, de una mesa de trabajo, que pueden tener algunos elementos muy positivos, que procuran ver las variables, que procuran tomar en cuenta las variables, pero que no lo están haciendo bien. Sirven de referencia, de marco referencial, pero ellos no están indicando realmente lo que pasa en el objeto de estudio. ¿Okay? Entonces, de nuevo, vamos a Venezuela. Venezuela es un país, como cualquier otro que pasa por crisis, es un país que atraviesa momentos difíciles, tiene un ciclo económico donde en algún momento la recesión iba a llegar a su punto más bajo y siempre, y lo uso siempre con esta frase, siempre, después de una recesión viene una recuperación. Los países que han atravesado por procesos de hiperinflación y recesión como el nuestro, 58 países en los últimos 100 años, creo, si mal no recuerdo las cifras, han atravesado por estos procesos y vienen luego unos momentos de recuperación donde su promedio está mucho mejor que el promedio de la región donde se encuentran. Así que Venezuela ya está en un proceso mucho más avanzado de atravesar una crisis que muchísimos países que apenas están entrando. Coronavirus, para cerrar ya de una vez el tema, que tengo rato cerrando, coronavirus nos acaba de demostrar, COVID-19, nos acaba de demostrar algo que, perdónenme la modestia, y está en un video de YouTube que grabé hace 2 o 3 años atrás, donde yo les decía, tú no conoces a una sociedad, ni conoces a un gobierno o al estamento político de un país hasta que atraviesa por una difícil crisis. Y hoy el mundo nos los está mostrando. En ese proceso de autoflagelación de algunos venezolanos tienen una frase muy común que es venezolanos jodiendo a venezolanos. Es muy típico escuchar gente que está afuera decir yo no regreso a Venezuela porque Venezuela está socialmente jodida. Y está jodida porque allá los venezolanos joden a los venezolanos. Bueno, les recuerdo rápidamente, lo he dicho otras veces y lo voy a decir de nuevo. El gobernador del estado de Nueva York pidió al presidente Donald Trump que estatizara las empresas que producen equipos e insumos médicos por el precio tan elevado que estaban adquiriendo. Y la frase que ves en Estados Unidos es americanos jodiendo americanos. ¿Okay? Están en mis redes, @Manuel Antonio Brito, lo pueden ver porque los capté y los tengo allí de testimonio
de personas en todas partes del mundo, venezolanos que están en todos lados, y gente no solamente venezolanos, a veces gente de esos propios países, que están diciendo que, por ejemplo, en México, en Chile, en España, en Alemania, en Australia, la forma como se han elevado los precios de los productos que tienen que ver con la prevención del coronavirus. Por cierto, les voy a decir algo, que eso sería para otro programa porque este se fue de largo. Eso lo puedes ver en cualquier parte del mundo. Porque eso no tiene que ver que sean personas jodiendo a las personas de ese país. Y eso es otro tema. Eso es un tema de libre mercado. Eso es un tema de oferta y demanda. Para que ustedes vean cómo a veces somos de ignorantes en temas particulares. Que emitimos opiniones sin manejar las variables que tienen que ver realmente con ese tema. Venezolanos jodiendo a venezolanos, no vale, es un tema de oferta y demanda. Así de sencillo. Eso muestra cómo creamos paradigmas para justificar nuestras creencias que a veces están basadas en la ignorancia. La ignorancia en ese punto, no estoy diciendo que la persona sea ignorante, sino que no conoce de ese tema. Y de economía es un tema a veces medio complicado, porque es una ciencia social, no es una ciencia exacta. O sea, 2 más 2 no son 4. En economía en la universidad decíamos, para echar broma, me decía, un economista solo sirve para 2 vainas. Una, planificar por 5 años lo que va a suceder. Y la otra, para justificar por 5 años más porque no pasó. Pero es que realmente es una ciencia social. Rápidamente una explicación. Si proyectamos un crecimiento en un país que se basa en la producción agrícola y tenías proyectado tantos millones de toneladas de ese producto y hubo una situación climática que no lo permitió, entonces ¿qué fue? ¿El economista que se equivocó o Dios que echó la vaina y no permitió que el clima estuviese propicio para que existiera esa producción? Por darles un ejemplo. Entonces, compañeros, miren, Venezuela es un gran país. Tenemos la mejor gente del mundo, ya lo he dicho 1.000.000 de veces porque no lo voy a repetir aquí. Tenemos la mejor gente del continente. De verdad, no es un simple comentario porque la bandera corre por mis venas. Se está demostrando con buena parte de la migración que tenemos, la migración profesional, que en su mayoría van a regresar. Tengan por seguro que tú oyes mucha gente que dice, no, yo no me voy a regresar, no, yo no me voy a regresar. Deja que el país donde esté atraviese por lo que estamos atravesando hoy en día en el exterior, para que tú veas que la gente, de hecho, se están regresando. Y se está regresando primero, por supuesto, la gente más pobre, porque son los que se fueron a pie y se van a venir a pie. Los que pueden venirse en avión no lo pueden hacer porque no hay vuelo, pero tú en las redes ya comienzas a leerlo. Gente que dice, yo no pensaba devolverme a Venezuela, pero después viendo lo que está pasando y de lo frágil que es los otros países y lo que es el mundo entero, mira, prefiero que me agarre frágil en mi país. Por cierto, dato curioso, vamos para la 4ª semana en contingencia y Venezuela sigue parada. O sea, si la crisis económica en nuestro país